El Estado debe de garantizar el Estado de Derecho, la proximidad con los ciudadanos y garantizar el patrimonio de todos los que vivimos en el país. De ahí que el Estado de Derecho es fundamental para que exista el concepto de seguridad pública. Los grandes problemas de la pobreza y la exclusión global, muchos pasan por aquí lamentablemente, no solo la migración, las armas, la pobreza, los excluidos, los traficados. Es decir, México puede ser, si fortalece su esquema de seguridad nacional, una potencia en términos de su ubicación geoestratégica. En el actual sistema de inteligencia se trabaja para la seguridad pública y no realmente como para el Estado. Entonces, para mí está dejando como vacíos muy grandes que están siendo aprovechados por el crimen organizado. Estamos hablando de nuevos carteles como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que te pueden poner los narcobloqueos del 2015 en Guadalajara y tirar un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un cártel de Sinaloa que puede bloquear por completo todas las salidas en Culiacán y cercar a la operación de la Secretaría de Defensa. Bueno, pues bienvenidos a otra emisión de Unívoros. Estamos muy contentos de estar en otra ocasión aquí en la Universidad Iberoamericana. Esta universidad que, si ustedes me preguntan cómo la defino yo, cómo la define alguien que ha trabajado en distintas universidades y que en este momento realiza distintas labores dentro de esta universidad, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cómo defino yo esta universidad? La defino sobre todo por ese carácter humanista, por ese carácter progresista y por ese compromiso con las mejores causas, y también, lo quiero decir y lo quiero reconocer, por el alto valor académico de sus profesores. Es para mí muy grato realizar un programa que es de un enorme interés en este momento. Ese programa tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad humana, la seguridad. Uno de los grandes pendientes del actual gobierno, no hay duda, de así como el gobierno tiene la tarea de luchar en contra de la corrupción, también tiene la tarea de abatir la terrible desigualdad que se da en este país. Pero no hay duda de que uno de los temas fundamentales tiene que ver con el derecho a la vida de los ciudadanos. Y en ese tema se ubica la seguridad. Yo quiero agradecer mucho al doctor Abelardo Rodríguez Humano que esté con nosotros. Abelardo acaba de publicar 2 libros de los que daremos noticia a lo largo de este programa. También quiero agradecer mucho al doctor Javier Urbano que nos acompaña. Javier, muchas gracias. Colegas profesores aquí en la Universidad Iberoamericana y personas que en realidad, desde mi punto de vista, son enormemente conocedores de estos temas de la seguridad, con un énfasis en el caso de Javier de lo internacional y con un énfasis en el caso del doctor Abelardo Rodríguez de el tema central de la inteligencia y la seguridad. Y bueno, obviamente las estrellas, los protagonistas de este programa son los estudiantes, como ustedes lo saben. Yo quiero agradecer la presencia de los estudiantes que nos acompañan. Hemos hecho ahora una pequeña reunión, son 3:30 de la tarde, estamos a estas horas grabando. En este momento la universidad tiene como una pausa, luego siguen las clases por la tarde, pero vamos a entrar en materia y vamos a entrar en el tema. Yo quisiera preguntarte, Abelardo, esta definición de seguridad. Tenemos por una parte la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad humana, en fin, ¿cómo podemos definir estos aspectos de la seguridad? Primero que nada, muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad de hacer un programa
con un trabajo de un servidor que son mis últimos 2 libros y por traer este programa de televisión a la universidad y poder establecer el diálogo con los estudiantes y la sociedad a la que nos debemos. Entonces, lo primero que yo diría con respecto del tema de seguridad nacional es el concepto más importante que existe para cualquier Estado en el sistema internacional, porque de ello depende su existencia, viabilidad y permanencia en el mundo. Y algunos de los ingredientes que ello implica son, por supuesto, la población, como ingredientes fundamentales. El territorio donde se lleva la vida, la diversidad, los recursos naturales, etcétera, los climas, y un aspecto que sella este elemento son las instituciones, en este caso republicanas, dado el caso de México, y las fronteras. Ahí estamos hablando de seguridad nacional, que está lo doméstico y lo internacional simultáneamente. Y dentro de ello está, por supuesto, la colindancia de nuestros vecinos hacia el norte, Estados Unidos, Centroamérica, y dada la situación geoestratégica de México, todo el litoral del Pacífico y todo el litoral del Atlántico. Aquí estamos en la aproximación de una definición de seguridad nacional, mientras que la de seguridad pública es una en la cual el Estado debe de garantizar el Estado de Derecho, la proximidad con los ciudadanos y garantizar el patrimonio de todos los que vivimos en el país. De ahí que el Estado de Derecho es fundamental para que exista el concepto de seguridad pública y donde la policía forma parte vital de la aproximación a la seguridad pública. Mientras que la seguridad humana es un concepto en el cual está ligado al mundo y ahí el principal actor es la sociedad. ¿Qué es lo que se tiene que plantear ahí? El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, el derecho a la información y, por supuesto, también al equilibrio ecológico. Entonces, estas son las gradaciones y las diferencias entre estos 3 conceptos. Javier, yo quisiera preguntarte, en términos de lo que podemos considerar esta seguridad nacional, en términos de lo geopolítico, qué importante es el que esta seguridad se defina en relación a esta realidad de nuestro país, con fenómenos tan singulares como puede ser esta realidad de las transnacionales del crimen y obviamente fenómenos tan singulares, tan dramáticos, tan importantes, pero también tan civilizatorios como puede ser la migración, Javier. Sin duda, cuando tú ubicas un país, ubicas las virtudes de la cercanía con, las virtudes de la lejanía de. Y en ese sentido, cuando un país se ubica como fuente de tránsito, como fuente provisora de, o como fuente de conflicto, el grado de importancia de un país cuando está ubicado es cómo lo miran, cómo lo miran respecto de los usos para que un país se haga más poderoso con el tema de mantenerlo o sujeto, o explotado, o expoliado, o 2, si lo asume como, en términos de simetría, si es igual en términos de peso específico y que por tanto la negociación tiende a ser más tensa. Un país como este, por ejemplo, geoestratégicamente tiene muchas virtudes y una enorme cantidad de desventajas. Virtudes, mares, virtudes, medios, fuentes naturales, pero también desventajas. La propia situación natural, el propio cambio climático nos va a provocar problemas, somos una de las víctimas propicias de futuro. 2, somos fuente de tránsito, los grandes problemas de la pobreza y la exclusión global, muchos pasan por aquí lamentablemente, no solo la migración, las armas, la pobreza, los excluidos, los traficados. Es decir, México puede ser, si fortalece su esquema de seguridad nacional, una potencia en términos de su ubicación geoestratégica, o puede ser lamentablemente la víctima de una serie de acontecimientos globales que evidentemente harán que nos volvamos en algún momento lamentablemente fuente de muchos conflictos, no solamente nacionales y domésticos, sino infelizmente podríamos proveer también de muchos conflictos al mundo si es que no fortalecemos esto que los libros guía, los libros ruta que plantea el doctor Rodríguez nos está presentando el día de hoy. Me parece interesante, y perdonen ustedes que hemos abusado de la palabra nosotros, pero es como trazar el terreno común, como de alguna manera establecer algunos elementos para partir y para llevar adelante una reflexión en este salón de clases aquí en la Universidad Iberoamericana. Yo quisiera que habláramos ahora y que intentáramos un diagnóstico
de los serios problemas de seguridad, así trazada como lo señalaba el doctor el doctor Abelardo Rodríguez, los problemas de seguridad. Quisiera que hiciéramos un diagnóstico sobre estos temas y lo que ocurre en México. No sé cuál es tu punto de vista, Mayeli. Bueno, pues mi punto de vista sobre cómo está la seguridad pública y nacional al día de hoy en nuestro país, pues es que la visión de seguridad nacional se está trasladando, para mi punto de vista, desgraciadamente, a una visión de seguridad pública. ¿A qué me refiero con esto? A que en el actual sistema de inteligencia se trabaja para la seguridad pública y no realmente como para el Estado. Entonces, para mí, está dejando como vacíos muy grandes que están siendo aprovechados por el crimen organizado. Y creo que para esto, o sea, es importante preguntarnos entonces de quién debe depender el sistema de inteligencia para que pueda servir a los intereses del Estado y no realmente como a los intereses de una secretaría en específico o a los intereses de algunos otros actores. Bueno, gracias por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Luis. Y pues a mí me gustaría también retomar algo que también mencionaste, Víctor, que es el tema de la seguridad humana. Creo que no nos podemos quedar con la simple perspectiva de que la seguridad pasa por cuestiones militares o de capacidades materiales, también en tema de fronteras, sino que también permea justamente en la vivencia de las personas. Entonces también podemos retomar como ya puntos muy, muy específicos el Informe de Naciones Unidas de 1994, que es pues justamente retoma el tema de la seguridad humana, ¿no? Que pretende ampliar el abanico de cuestiones como que también se consideren seguridad, como lo es la salud, como es el tema del medio ambiente, como es el tema de la política, la vivencia comunitaria, entre otras cosas que también son parte de la seguridad y que justamente también hay vacíos en el Estado mexicano que también nos afectan y que no hemos podido responder y pues que al final también nos están costando pues dignidad humana. Elementos de la seguridad humana. Marco, por favor, tu punto de vista. Bueno, primero que nada, Víctor, muchas gracias por la invitación. Igual, doctor Abelardo, muchas gracias. El diagnóstico, y retomando un poco lo que mencionó el doctor Abelardo en su libro México en el Mundo, se puede hablar de un federalismo disfuncional. Entonces, ¿esto a qué nos remite? Yo creo que nos remite a una idea de falta o incapacidad para la gobernabilidad. Entonces, nos encontramos en una situación de muchos municipios del país pues tienen un problema justamente para gobernar desde la legalidad, desde la seguridad pública y por ende pues justamente da una situación de desconcierto a nivel nacional. Yo creo que un elemento sintomático de lo que está pasando son las autodefensas a nivel nacional, lo cual nos remite a que los mismos municipios han tomado la gestión y el autogobierno bajo sus propios medios justamente para, ante la incapacidad del gobierno muchas veces para hacer frente a sus necesidades y sus particularidades. Bueno, complementando lo que dijo mi compañero Marco, y muchas gracias por la invitación, yo soy Emiliano, creo que también es importante resaltar la militarización de las labores de seguridad pública y la falta de profesionalismo que tenemos en nuestros cuerpos policíacos, porque efectivamente pues ya llevamos más de 2 sexenios desde el estallido de lo que se conoció como el Michoacanazo, y pues ahora tenemos militares todo el tiempo en las calles y ahora estamos viendo cómo se está consolidando un nuevo cuerpo intermedio que no nos queda muy claro cuál va a ser su extensión, cómo van a ser sus resultados, cómo van a ser sus labores de inteligencia, porque como vimos recientemente ahorita en Culiacán, no hay mucha coordinación en temas de inteligencia. Y bueno, pues tenemos aquí una falta de profesionalización claramente en temas tienen esta mentalidad un poco más militarizada y falta mucha civilidad y falta mucha capacidad de llevar seguridad pública desde un mando civil para los civiles. Entonces, hará falta pensar un poco en eso, ¿no? Claro, determinante. Algunos elementos de los que ustedes han reflexionado, destacado, son fundamentales: la seguridad humana, este federalismo en crisis, ¿no? En fin, hay muchos elementos que vale la pena destacar, pero yo quiero escucharte, José. Hola, muchísimas gracias. Como ya mencionaste, yo soy José.
También recopilando un poco todo lo que se ha mencionado por mis compañeros, me gustaría indicar como la falta de multipolaridad que se toma en cuenta al elaborar las estrategias. Me parece que son muy pocos los temas que se toman en cuenta al elaborar las estrategias para combatir cosas como el crimen organizado. Me parece que aunque sí hemos visto una evolución en cómo se combate el crimen organizado, que supongo que hablaremos un poco más sobre eso conforme avance el programa, me parece que a la actualidad aún se desconoce mucho la relación que tiene, por ejemplo, la situación de la pobreza en México con cómo se fortalece el crimen organizado, o incluso vemos cómo desaparece el tema de lo que representa tener una frontera con Estados Unidos y lo que representa que el tráfico de armas se ha pasado desapercibido hasta tener situaciones como lo que pasó en Culiacán, que es donde el momento donde la gente despierta, donde los gobernantes despiertan y se dan cuenta que deben de tomar más en cuenta esos temas. Vamos a seguir reflexionando, vamos a hablar precisamente de lo que puede ser la amenaza del crimen organizado a estos elementos de la seguridad, a la seguridad institucional, nacional, a la seguridad democrática, humana y obviamente a la seguridad pública. Vamos a seguir reflexionando sobre ello aquí en este salón de clases de la Universidad Iberoamericana con los colegas del Departamento de Estudios Internacionales, pero antes queremos conversar y hemos conversado y queremos presentarles a ustedes estas reflexiones que reunimos con personas que trabajan en favor de los derechos humanos y que nos hablan de esta necesidad de una seguridad y una estrategia distinta a la de la guerra. Un tema ligado a la seguridad es sin duda lo que ocurre en México en términos de derechos humanos, una verdadera catástrofe. Recientemente distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron en Ginebra ante el Comité de las Naciones Unidas de Defensa de los Derechos Humanos una realidad tremenda, una realidad muy difícil. De eso, esta información se las presentamos a ustedes aquí en Unívoros. Estas 3 recomendaciones tienen que ver con la integridad de la vida vida y integridad personal, seguridad personal, con la libertad de expresión y con el tema precisamente de impunidad. Pero estos son solo los rubros o los títulos, en realidad son recomendaciones mucho más amplias, ¿no? En el tema de libertad de expresión, por ejemplo, se habla de todo el tema de agresiones contra personas defensoras y periodistas, ¿no? Y ahí, cuando estábamos allá en Ginebra, durante las sesiones, el comité habló de casos específicos, habló, por ejemplo, del caso de Enrique Guerrero, habló del tema de espionaje con Pegasus contra personas defensoras y periodistas. El comité hizo preguntas muy específicas sobre la composición, por ejemplo, de la Guardia Nacional, sobre las salvaguardas para conservar una Guardia Nacional de tipo civil. Se le preguntó también al Estado mexicano que pudiera hacer públicas el tratado y el acuerdo que firmó cuando tuvimos la visita de Michelle Bachelet, de la alta comisionada, y a pesar de que ese acuerdo es público, sin embargo, no vemos ni hemos visto desde la firma del acuerdo en abril cómo es que se han estado llevando a cabo aparentemente estos acuerdos o estos talleres de formación en derechos humanos. Más bien vemos una Guardia Nacional conformada en su mayoría por militares. Bueno, me parece que el comité retoma con mucha sensibilidad las preocupaciones que hemos expresado desde las organizaciones de la sociedad civil. Creo que pues estamos viviendo una crisis humanitaria, ¿no? Sobre todo en frontera sur, y creo que para poder comprender la crisis humanitaria toca entender también las condiciones en que estas personas, en que estas familias, comunidades están siendo expulsadas de sus países de origen, ¿no? Inicialmente, bueno, pues Centroamérica, por supuesto, pero ahora vemos un aumento de las personas que vienen desde África y desde Asia, ¿no? Lo que implica que además tengan unas rutas de 4 o 5 años para llegar a México, ¿no? Entonces esto nos habla de todo un acumulado de pues, procesos, de historias de vida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdaderamente grave que al atravesar la frontera a México se estén encontrando con esta política de contención que se ve cada vez más recrudecida y que lamentablemente en este gobierno pues ha habido un cambio muy, muy claro, ¿no? O sea, iniciamos el gobierno con una cierta política de recepción, se entregaron algunas tarjetas por razones humanitarias, sin embargo, después con toda esta influencia del gobierno de Estados Unidos, sin que eso desresponsabilice al Estado mexicano, por supuesto, ¿no? Y nos parece muy importante señalarlo,
pero cómo se recrudece esta política migratoria y que me parece que se ve expresada en algunas cosas muy específicas. Una de ellas, por supuesto, es pues el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera y con posibilidades, además de revisar trámites migratorios, de revisar con cuestiones administrativas, digamos, ¿no? Por otro lado, pues el aumento del uso de la detención. Regresamos a Onívoros y ponemos aquí el tema que es muy importante, diferenciar tanto en un sentido académico como en un sentido práctico. Hemos aproximado, el diálogo que hemos tenido aquí es ¿qué seguridad? Seguridad nacional, seguridad pública, seguridad humana, etcétera. Ahora quiero hacer una diferenciación con cuáles son las amenazas a la seguridad. Es muy importante distinguir porque esto nos pone en la perspectiva de los peligros, lo que pone en jaque la existencia de un Estado, de un territorio y por supuesto de la vida de cada uno de nosotros. Los ejemplos son por supuesto terrorismo, son cambio climático que ya se está perfilando como una de las principales amenazas a nivel global y uno que ha venido copando los temas de seguridad humana, seguridad pública y seguridad nacional en todo el hemisferio nuestro, en las Américas, es el del crimen organizado transnacional, y este componente tiene además la vinculación con una asignatura pendiente desde el nacimiento de México, que es la corrupción y la impunidad que atraviesa prácticamente todo el Estado de Derecho y de donde participa los aparatos de seguridad de cualquier tipo y la población. Entonces, la síntesis de esto, junto con la impunidad, es el caldo de cultivo para que la criminalidad y la delincuencia organizada hagan de las suyas y azoren a la población, a las instituciones y a las autoridades. Incluso en algunos casos que las mismas autoridades también formen parte del crimen organizado, y es ahí justamente la crisis que estamos viviendo en México, porque revela que el Estado de Derecho no es suficiente, es disfuncional, y ahí es donde necesitamos participar todos nosotros. Muchas gracias. Justamente me gustaría retomar un poco que parecía que con el fin de la Guerra Fría iba a haber un ambiente de mayor estabilidad en el mundo, ¿no? Que se acabarían los problemas de ambos bloques y por lo tanto entraríamos en un área de prosperidad. Y lo único que ha pasado desde el final de la Guerra Fría es que se han podido visibilizar también en el escenario internacional y sobre todo a nivel nacional otro tipo de amenazas que surgen para las personas. En este sentido, creo que debemos tomar en cuenta que México pues justamente está pasando por una situación donde los índices delictivos pues son más altos que nunca y que justamente el crimen organizado transnacional se apoya de la falta de legalidad a nivel nacional sobre todo para poder pues llevar a cabo sus actividades. Y creo que también es importante saber que hoy en día, y debido a la globalización, el crimen organizado se adapta al cambio. En el sentido que, bueno, y la ONU intenta definir el crimen organizado transnacional o el crimen organizado a través de diferentes elementos o diferentes delitos que cometen, pero la realidad también de esta situación es que justamente pues siempre están surgiendo nuevos delitos debido a que el criminal se adapta a su entorno y que hay un espacio propicio, como en México, para que pueda hacer esto. Bueno, y ahorita ya también estamos viendo un nuevo bicho. O sea, este nuevo crimen organizado ya no es el crimen organizado de la mafia italiana, el crimen organizado de hace 15 años. No. Este es un nuevo crimen organizado que se está paramilitarizando. Estamos hablando de nuevos carteles como el Cártel de Jalisco Nueva Generación que te pueden poner los narcobloqueos del 2015 en Guadalajara y tirar un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un cártel de Sinaloa que puede bloquear por completo todas las salidas en Culiacán y cercar a la operación de la Secretaría de Defensa. Entonces estamos hablando realmente de
ya un nuevo crimen organizado que no solamente tiene armas, que no solamente tiene mucha capacidad económica, sino que también tiene capacidad de realizar contrainteligencia. Tiene una base de apoyo social que además pues, pueden movilizarla claramente, lo vimos ahorita en Culiacán y lo vemos mucho también en estados como Michoacán. Y pues tenemos un crimen organizado que ahora está aprovechando todas las herramientas de la globalización y de tecnológicas como para poder seguir extendiendo su poder y seguir cooptando cada vez más espacios de la vida social. Ya cooptaron en muchos estados de la República muchas de las actividades económicas fundamentales. Entonces, ya es un leviatán, es como un nuevo leviatán que le está disputando en buena medida el poder al antiguo leviatán que es el Estado, y pues es de terror, la verdad, no es lo mismo de antes. Bueno, retomando muchas de las cosas que dijo ya mi compañero Emiliano, me parece que estamos viendo una expansión de los sectores en los que está involucrado el crimen organizado. Cuando se habla del crimen organizado, usualmente pues, lo primero que se viene a la cabeza es, no sé, las drogas. Y realmente el crimen del narcotráfico es solamente una de las caras que tiene este crimen organizado. Vemos cómo poco a poco se ha ido expandiendo a otros sectores, como puede ser la trata de personas, que tiene muchísimas implicaciones como las relaciones que tenemos con Centroamérica o con Sudamérica. Y también vemos cómo se ha tomado, como ya mencionó el compañero Milano, como labores que usualmente el Estado solía tomar y que ahora son responsabilidad del narcotráfico. Vemos cómo se están construyendo escuelas, vemos cómo se están construyendo iglesias, vemos cómo se construye infraestructura que el Estado no proporciona y que el narcotráfico sí proporciona. Y por lo tanto recibe el mismo apoyo social que ya mencionó mi compañero hacia estas personas que representan un nuevo Estado, un narcoestado que sí da el apoyo que el Estado se niega a dar o que no tiene los recursos para dar. A mí me gustaría abrir un paréntesis también para abordar otro tema que creo que es muy importante y que justamente el doctor Abelardo retoma aquí en su libro, que también creo que se conecta bastante bien con el reto que significa o el desafío para abordar los nuevos temas de inseguridad, que es el tema del cambio climático, pero con base en el sentido de que justamente enfrentamos amenazas globalizadas y que las seguimos abordando en cuestiones locales. No existe una coordinación que nos satisfaga, que sea pertinente para los estados considerar que al final son transnacionales, y si no hay cooperación entre los estados afectados o entre las naciones o comunidades afectadas por estos temas de amenazas, pues va a ser muy difícil abordarlos, como por ejemplo lo es el crimen organizado, que recorre pues redes geográficas que van desde América del Sur hasta Asia Pacífico y pues llegan a Estados Unidos, a Europa. Entonces ahí sí me gustaría también ser muy puntual en poner en debate la cuestión de la soberanía del Estado, en el sentido de cómo abordas los temas de seguridad, cuando estos temas de seguridad están alcanzando niveles globales, mundiales, y nos seguimos enfocando precisamente en cuestiones locales. Y pues bueno, nada más como para mantener puntualmente un tema que es el tema ambiental, que pues también le afecta a México, como lo mencionamos anteriormente, pues es un país que se ubica con recursos naturales, muy, muy bonito, pero que también somos un foco para que esto mismo nos pueda revertir y se vuelva en una situación aún más compleja para las personas que vivimos aquí. Bueno, sumando a todo lo que ya dijeron mis compañeros, creo que yo lo que puedo ver es que México necesita tener estrategias de seguridad que dejen de ser parciales y se vuelvan integrales, totalmente integrales, porque creo que lo hemos visto en otros sexenios con sus agendas de seguridad, pero creo que en lo pudimos ver muy claramente con lo que pasó en Culiacán, ¿no? O sea, la falta de organización entre instituciones y no dejárselo como solo al ejército, a seguridad pública, sino que todas estén como coadyuvadas en una misma agenda. Pues creo que eso es lo que México necesita hacer, tener una doctrina integral en materia de seguridad y justicia. Doctor Javier Urbano, muchos temas que están sobre la mesa, la perspectiva de una visión distinta de la seguridad que convoca a esta verdadera globalidad, ¿no? O sea, una perspectiva que no puede delimitarse por fronteras. Otro tema muy importante es la capacidad política de acción de este nuevo fenómeno que es el crimen organizado, que toma cartas y asume al Estado.
Otro elemento, la realidad del cambio climático como seguridad ambiental, y ya en el terreno local el asunto de la ausencia de una posible estrategia. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier, en relación a estos asuntos? Primero, la propia palabra, doy un paso para atrás y me centro en la parte de crimen organizado y lo subrayo. Esto nos interpela a todos. Parece ser que nos regodeamos con la palabra de crimen organizado en oposición a Estado desorganizado, sociedad desorganizada, jóvenes desorganizados, académicos desorganizados. Es decir, parece que es en oposición. Es una primera. Una segunda, el crimen organizado no quiere desaparecer el Estado. Lo quiere pervertir porque la única forma de fortalecer su poder es que tenga problemas de disfuncionalidad. Un Estado funcional, poderoso, es muy difícil que sea utilizado por el crimen organizado. Por tanto, la capacidad del crimen organizado en buena medida estará determinada por la debilidad de las instituciones, y entre más corrupto sea un funcionario, desde lo más alto hasta lo más bajo, ese será el verdadero importante en donde se va llenando de poder y se nutre el crimen organizado. Y por último, y retomo algo que es estratégico que dijo José, y creo que tiene que ser transversal la reflexión. El crimen organizado no es un ente ajeno a nuestros procesos sociales. Ellos juegan a ser un mercado, son mercado. Juegan con otras reglas, pero son un mercado de demanda y oferta. Y por tanto viven de la demanda y oferta. Pero algo también que es angustiante en estos tiempos, son un competidor social del Estado. Han ganado legitimidad a fuerza de construir escuelas, dar despensas, dar becas. Es decir, ellos han logrado ganarse la voluntad del ciudadano y por tanto compiten con el Estado. No quieren que el Estado desaparezca, no quieren ser Estado paralelo, quieren permanentemente pervertirlo porque es la única forma en que van a ganar poder. Por tanto, crimen organizado es equivalente o es proporcional a la desorganización de las sociedades y por tanto, voy a voltearlo, sociedad cada vez más organizada, más consciente y más atenta a lo que pasa y más crítica, equivale a cada vez una exigencia de mayor organización del Estado y por tanto, un crimen organizado que eventualmente debe debilitarse a partir de la actividad ciudadana y ahí creo que podemos entrar buena parte de la reflexión. Claro, y es muy importante señalar lo siguiente, parte de la acción del crimen organizado tiene que ver lamentablemente con vulnerar estas instituciones de una democracia incipiente, pero democracia al fin en el caso de nuestro país. Vamos ahora a escuchar una serie de reflexiones que queremos compartir con ustedes sobre defensores de derechos humanos que hablan de esta realidad, de cómo enfrentar esos procesos terribles que ha mencionado Javier de degradación social, efecto del crimen organizado. Y continuamos aquí en Unívoros con algo que es muy importante, con una reflexión en torno a lo que ha sido las estrategias seguidas por los diferentes gobiernos en los últimos años en nuestro país y por el Estado mexicano en su conjunto. Continuamos aquí en Unívoros. Sofía, hay un tema que parece estar presente en todos los informes sombra presentados por las distintas organizaciones, es el tema de la impunidad, que parece lamentablemente de alguna manera uno de los detonantes de la crisis en términos de derechos humanos, de justicia e incluso de dignidad que vivimos en este país. ¿Cómo lo ven ustedes desde las organizaciones sociales y qué lectura se realizó en términos de este tema allá en Ginebra, en la reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la que se pidió cuentas al Estado mexicano? Sí, efectivamente. Consideramos que la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, que además ya ha sido señalada por múltiples organismos de derechos humanos, ahora se sube el Comité de Derechos Humanos, atraviesa por una crisis de violaciones relacionadas con desaparición forzada, tortura, ejecuciones que se cometen de manera generalizada y en un contexto de impunidad. La impunidad es la que permite que se sigan reproduciendo estas violaciones, que no hayan consecuencias y que se mantengan sin investigaciones adecuadas, sin sentencias y sin resultados cuando se cometen estas graves violaciones a derechos humanos y sobre todo cuando se cometen en un contexto de macrocriminalidad, es decir, de vinculación del crimen organizado con las autoridades a diferentes niveles y que no tienen consecuencias frente al sistema de justicia.
Bueno, pues una de las cuestiones más importantes a resaltar es, en principio, la reiteración de estas recomendaciones, la reiteración de la preocupación de los órganos de tratado internacionales sobre las condiciones de internamiento de los centros penitenciarios. No es posible que después de tantos años, desde que México se sujetó al escrutinio internacional, han sido exactamente las mismas recomendaciones y las condiciones han sido, en algunos casos, hasta incluso peor, ¿no? El contexto actual también de discriminación y de violencia en contra de determinados grupos, ya sea mujeres, población LGBT, personas indígenas, etcétera, se ve gravemente afectado y en muchos sentidos también agravado cuando estamos en contextos de privación de libertad, donde los derechos que les corresponden por pertenecer a cierto grupo, que son derechos que responden a unas necesidades particulares, se ven completamente invisibilizados. Y este fue una de las preocupaciones más grandes del comité ahora, diciendo, bueno, México, ¿qué están haciendo ustedes en primer lugar para bajar los niveles de hacinamiento y sobrepoblación de los centros penitenciarios, que tenemos información de que existen, porque además el Estado mexicano dijo que no existía sobrepoblación, ¿no? En segundo lugar, ¿qué están ustedes haciendo para garantizarle los derechos a las mujeres al interior de los centros penitenciarios, en específico las mujeres que tienen hijos al interior? El comité está hablando de la situación de homicidios. Estaban muy preocupados con las estadísticas de homicidios en el 2019 porque habían leído que es el año en el que la tasa de homicidios ha alcanzado los niveles más altos en las últimas décadas. Entonces estaban muy preocupados con esa estadística, pero también están hablando de los temas de Guardia Nacional, precisamente. Entonces están preocupados con la militarización de la seguridad pública y también con la ley de uso de la fuerza. Entonces sí hicieron muchas preguntas a la delegación del Estado respecto a la ley de uso de la fuerza, respecto a qué medidas se están tomando para garantizar que la Guardia Nacional realmente sea civil, para garantizar que las capacitaciones que se hace al personal que entra a la Guardia Nacional realmente tenga una capacitación adecuada en derechos humanos, en perspectiva de género, etcétera. Bueno, en primer lugar hay que recordar que México tenía una deuda de emitir una ley de uso de la fuerza, a la cual ya lo hizo. Lamentamos mucho que México no haya consultado a la sociedad civil antes de la emisión de la normativa y que además las recomendaciones que realizó anteriormente la Oficina de la Alta Comisionada aquí en México no fueron tomadas en cuenta. Entonces, estas dos observaciones fueron tomadas en cuenta por el Comité de Derechos Humanos cuando emite una recomendación donde le dice a México que tiene que revisar esta ley porque es insuficiente. Y no solo la ley, sino también las violaciones a los derechos humanos que ocurren cuando las Fuerzas Armadas están realizando labores de seguridad ciudadana, y es el eje de impunidad transversal que también toca el comité, donde no hay investigaciones ni sanciones, no solo a quienes cometieron, pero también a quienes dieron la orden de la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos. Sí, efectivamente, el comité fue muy enfático en pedir al Estado que diera resultados sobre el caso Ayotzinapa, un caso que cumple 5 años sin que sepamos todavía el paradero de 43 estudiantes que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, esa noche, en donde además fueron ejecutadas 6 personas, 3 de ellas estudiantes, y hubieron cientos de heridos. El caso Ayotzinapa destapó la crisis y evidenció lo que ya sucedía en todo el país, la gravedad en la desaparición forzada, cómo el crimen organizado operaba junto con las autoridades a nivel municipal, estatal, federal, incluso Fuerzas Armadas, para controlar territorios y para poder de manera impune generar desapariciones forzadas. Lamentablemente, Ayotzinapa no solamente refleja esa crisis y esa noche tan trágica en donde pudieron desaparecer 43 estudiantes, sino que también es muestra de la falta de respuesta de las autoridades. Una investigación completamente desasiada, una investigación que
no solamente no hizo lo que tenía que hacer en el momento para de manera inmediata buscar a los estudiantes, sino que estuvo repleta de una serie de irregularidades y obstáculos en la investigación que hoy son ampliamente señalados, no solamente por organismos internacionales como el grupo de expertos independientes que vino de la Comisión Interamericana, también por la ONU, por procedimientos especiales, sino también incluso por jueces mexicanos que han señalado cómo la investigación del caso Ayotzinapa se sostuvo básicamente por declaraciones obtenidas bajo tortura. La llamada verdad histórica, que fue esta versión oficial de los hechos que quiso dar el gobierno de Enrique Peña Nieto en su momento, en donde los estudiantes habrían sido desaparecidos, llevados al basurero de Cocula, incinerados y posteriormente echados a un río, no contaba con asidero científico, no tenía pruebas suficientes para sostenerse, pero además se sustentó básicamente en declaraciones obtenidas bajo tortura. Eso ha hecho que actualmente muchas de las personas acusadas hayan tenido que ser liberadas porque no tenían pruebas suficientes en su contra. La Fiscalía nunca aportó pruebas en su contra y nos muestran exactamente cómo se desarrollan las investigaciones en México. Volvemos a Unívoros desde la Universidad Iberoamericana, muy agradecidos por los comentarios, magníficas reflexiones de ustedes. Y el último bloque ciertamente es tan atractivo como todos los anteriores, pero en este caso hablamos de lo que significa México en el mundo, lo que significa México para el mundo y lo que proyecta México y lo que debe proyectar el mundo. Es decir, cada vez que hablamos de la posición de una nación en el mundo, siempre hablaremos ciertamente de su posición estratégica, virtud o defecto o potencia. 2, hablaremos de, en esa medida de su posición en el mundo, qué agendas y qué intereses tiene. Y lo importante es que ustedes jóvenes nos digan qué agenda es la que debe tener prioritariamente este país de cara al fortalecimiento. Hemos dicho al principio, crimen organizado, cambio climático y demás plagas que están asolando a este país, pero sin embargo, la forma de acometer sus prioridades será en buena medida el arma que les permitirá enfrentar de mejor forma y de gestionar de mejor forma la problemática internacional. En ese sentido, esperamos las reflexiones y te doy la palabra, José. Muchas gracias. Yo siento que a la verdad de geopolítica, pues como ya se mencionó, hay muchísimos ángulos que se pueden abordar. Yo creo que pues en mi caso yo voy a hablar de lo que representa México como autoridad moral hacia el exterior. Siento que en esta administración y administraciones pasadas también se ha intentado subrayar con 3 líneas lo nacional, en el sentido de que lo que se quiere dar a como entender es que el Estado no tiene intereses hacia el exterior, lo cual pues no puede estar más alejado de la realidad. Tenemos muchísimos intereses fuera de nuestras fronteras que pueden ser benignos para todos, no significa que sean intereses como exclusivos a nosotros. Me parece interesante mencionar como la participación que puede tener México en organismos internacionales como puede ser el Consejo de Seguridad. Nos aproximamos a la posibilidad de nuestra 5ª entrada en el Consejo de Seguridad no permanente, en la sesión no permanente. Me parece que desde esta posición nosotros como país podemos intentar proyectar una imagen donde podemos irnos más allá de lo que puede de lo económico y abordar la agenda de la seguridad que tienen también otras naciones, ya que nosotros ya participamos, especialmente en el sexenio de Peña Nieto, vemos participación como extrema en misiones de mantenimiento de la paz y lo que se conoce como construcción de paz. Y me parece que este es un área en el que México siempre ha estado muy interesado en cómo puede asegurar la seguridad de otras naciones a través de sus sistemas electorales, que el nuestro, a pesar de tener como muchas vulnerabilidades, pues sigue siendo uno muy bueno. Entonces, me parece una oportunidad súper explotable, que ha sido explotable desde hace muchísimo tiempo, pero que al mismo tiempo no se toma en cuenta cuando una persona habla de la geopolítica. Bueno, sabemos que a veces la geopolítica nos puede traicionar un poco. La geopolítica evidente, la que implica obviamente al vecino del norte, nos dice, bueno, pues tenemos un serio problema en el tema de tráfico de armas, el tema del narcotráfico, el tema también de tráfico de personas, y también sabemos que para Estados Unidos es de vital importancia México en términos estratégicos. De hecho, se ha hablado un poco sobre implementar a México en el perímetro de seguridad. Bueno, ya está Estados Unidos ya lo ha incluido dentro de su perímetro de seguridad, ¿no? Y sobre la construcción de una de las bases que podría fungir
como parte del sistema de defensa contra los misiles que pudieran venir de cualquier parte del mundo, incluyendo China y Norcorea, ¿no? Pero esto es lo evidente. Creo que una de las cosas que no estamos tomando en consideración y que no se toma en consideración generalmente es el rol que está empezando a jugar Asia, y no necesariamente desde una perspectiva de la carrera nuclear o de la carrera militar, sino en el tema del narcotráfico muy particularmente, y estoy hablando aquí del tráfico de fentanilo. Y el tráfico de fentanilo se ha vuelto uno de los problemas fundamentales. Se están muriendo muchas personas en Estados Unidos por la crisis de opiáceos, y hay muchos que se están muriendo por sobredosis de fentanilo, y la mayor parte de los precursores de fentanilo vienen de China, llegan a Michoacán, a Lázaro Cárdenas, o llegan a puertos en Guerrero, y en la sierra se sintetiza el fentanilo, que es alrededor de 150 veces más poderoso que la morfina. Entonces estamos hablando de un nuevo elemento que entra en juego, y es el rol de Asia. Y yo creo que ya tenemos una relación muy fuerte con Estados Unidos en tema de seguridad y narcotráfico y muchas otras cuestiones, pero tenemos que empezar a abrir más camino a relacionarnos más con China, puntualmente con China y pues los demás países asiáticos, pero China es efectivamente el nuevo actor que entra en juego. En términos de geopolítica, me gustaría retomar un poco lo que mencionó el profesor Urbano en términos de migración. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. El gobierno actual de Estados Unidos ha securitizado el tema de la migración. Securitizar implica retomar a partir de un discurso una amenaza percibida en el cual se ha criminalizado la migración a partir del discurso actual de Estados Unidos. En este sentido, para México, un tema geopolítico que antes no cobraba tanta importancia y que ahora ha cobrado mucha importancia, y lo vemos con el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur, es justamente el tema del control en la frontera. Y es un tema que al final del día, pues, de cierta forma realmente no refleja también las situaciones, las circunstancias por las cuales la gente sale de Centroamérica y de otros lugares, y por qué hace ese tránsito, que pues muchas veces se dice en el discurso público que es por una situación económica, realmente muchas veces es por justamente una cuestión de desplazamiento. No es una cuestión de que tienen que salir huyendo de sus países, porque realmente no hay ninguna situación ni de vida ni para que puedan mantenerse ahí. Entonces creo que en temas de geopolítica lo vería así. Y en temas de México frente al mundo me gustaría abordarlo desde el multilateralismo. México, históricamente, se ha podido posicionar en el multilateralismo frente a las presiones en el ámbito bilateral, sobre todo frente a Estados Unidos. Creo que en el caso también, para aterrizarlo en cómo impacta lo nacional, en el tema, por ejemplo, de tráfico de armas, de drogas, de terrorismo, México ha logrado hacer actos internacionales que impacten a lo nacional. Por ejemplo, tenemos el caso del Tratado de Comercio de Armas del 2013, en el cual, por una propuesta en México... Solamente, perdona que te interrumpa, se nos va a acabar el tiempo, tenemos pocos minutos, y yo quisiera escuchar también a Luis y luego ya concluir con el doctor Abelardo Rodríguez. Perdona la interrupción, pero son los tiempos de la tele, muchachos. Bueno, brevemente, creo que la participación de Marco justamente para delimitar los temas de seguridad, bueno, delinear las cuestiones para afrontar, creo que sí tienen que venir desde el multilateralismo y la cooperación. Y bueno, ahora sí que desde México en el mundo, nada más presentando el libro de Abelardo para que también lo tomen como recomendación, porque justamente aborda muchos de estos temas. Pero puntualmente me gustaría mencionar 3 ejemplos, ¿no? Tenemos que entender la seguridad como un tema amplio. Entonces, retomando un poco el tema ambiental, bueno, las Fuerzas Armadas también no solo se dedican a cuestiones de enfrentar el narcotráfico o crimen organizado, sino también son especialistas en temas de desastres naturales. Podemos brindar estas operaciones hacia el mundo en el exterior, como por ejemplo cuando lo hicimos con el huracán Katrina en 2005,
teniendo la estafeta de ser el primer ejército extranjero en pisar Estados Unidos para brindarles apoyo. Entonces, también es una herramienta que tenemos con política internacional de defendernos y decir, bueno, también sabemos hacer cosas. El plan de desarrollo integral con Centroamérica, al final tenemos ahorita una buena relación con El Salvador, podemos aprovechar para justamente abordar los temas de migración y justamente retomando el tema con China, que también es un tema de tráfico, y retomando el tema de la vaquita marina, que justamente de ahí se derivan problemas, por ejemplo, como el tema de la totuaba, que al final es algo que perjudica a la vaquita marina en esencia, porque, pues bueno, la totuaba es este pez que en su pesca ilegal se lleva a la vaquita marina. Entonces, combinar a partir de la cooperación y el multilateralismo todos estos temas de inseguridad para poder desarrollar una agenda conjunta internacional o por lo menos regional para poder abordar los temas que nos afectan como personas y medio ambiente y, bueno, seres vivos. Una agenda internacional, eso es lo fundamental, y también tomar en cuenta el rol que nos toca jugar dentro de esta realidad de la geopolítica. Abelardo, yo sé que es muy difícil porque hemos abarcado muchos temas en este programa, pero unas conclusiones, digamos, ¿a dónde nos podrían llevar una conclusión en términos de esta realidad, de un nuevo rol en términos de nuestro país y la seguridad, ahí sí, pues nacional? Sí, hemos abordado la perspectiva, ¿qué seguridad? También, ¿qué amenazas a la seguridad? Déjame ahora enfatizar, para sintetizar, ¿qué seguridad? ¿Y qué asegurar? Desde esta perspectiva, lo que encontramos históricamente en México es una desvinculación entre la seguridad nacional y la política exterior. El libro México en el Mundo plantea una síntesis estratégica para poder delinear una estrategia integral de seguridad nacional, una reforma constitucional que pueda vincular la seguridad nacional a la política exterior y dentro de ello el rol de México en el mundo. Un capítulo que vemos en Granos de Arena es que somos el 7º país de reconocimiento por la UNESCO y el Patrimonio Mundial, donde tenemos mucho que decir y podemos dialogar de tú a tú con China, con India, con España, con Italia, etcétera, y donde hemos hecho contribuciones excepcionales y universales. Aquí proponemos no solamente el tema de la persecución del delito, el papel de las Fuerzas Armadas que son vitales, sino una personalidad en función de nuestra historia milenaria, en función también de las grandes contribuciones de las culturas diversas que tenemos en México, y que ello pueda pasar por un replanteamiento donde se fortalezca el tejido social, el posicionamiento geoestratégico de México y los intereses estratégicos. Termino diciendo que estos intereses estratégicos pasan por nuestro rol en las Américas, pasan por la defensa del multilateralismo y pasan también por la forma de subrayar la paz, el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y de esa manera poder ser responsables en la sociedad y de cara al mundo. Bueno, el pretexto para esta reflexión en términos de la seguridad nacional, la seguridad humana, la seguridad pública, fue ni más ni menos que ustedes a lo largo del programa han visto algunos fragmentos de estos libros que recientemente ha publicado el doctor Abelardo Rodríguez. Se pueden encontrar, aquí va a aparecer también la página de internet donde se pueden consultar y leer gratuitamente, pero no me resta más que agradecer también al doctor Javier Urbano que nos ha acompañado. Javier, muchas gracias. Agradecerles a ustedes, colegas estudiantes, por estar con nosotros, y doctor, muchas felicidades por tus libros y muchas gracias por haber abierto la puerta de este salón de clases. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Unívoros, pero como siempre nos vamos con música y con la sección de Sahib Ramírez, la música emergente. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Canal 21. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los Cuchilangos, de Oaxaca capital, el maestro Kosovi Pérez en la guitarra, su servidor Carlos Antonio Sánchez, de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, allá donde nuestra lengua madre es el zapoteco. Vamos a interpretar ese tema llamado Da Guyashpinu, Regresa al pueblo, del maestro Felipe Toledo. Mañana lu danishquillo, grañangañaca,
shkenturake mañana danishkiyu rañangañaka shkenturake mañana ne lukaspinu ñapaludusan daniu sigue mañana shi lukaspinu likenusiandu kanesake mañana shi lukaspinu nekinusiandu kanesake. El campo sería tu suerte si te quedaras allá en el pueblo. El campo sería tu suerte si te quedaras allá en el pueblo. Andar y andar caminos, sembrar el campo sería el destino. Sembrando la tierra de antes con la tristeza de tiempo atrás. Sembrando la tierra de antes con la tristeza de tiempo atrás. Pagnano, Pavia, Viniti, Giseu segunda lugigisitu. Pagnano, Pavia, Viniti, Giseu segunda lugigisitu. Niedasi luskenda piano, tu la viniti viciciche, tu la viana lugubija, gima visiandu canesa che, tu la viana lugubija, gima visiandu jala de lei. Si algún día tú preguntas por esa ciencia que no heredaste, si algún día tú preguntas por esa herencia que no tomaste de nuestros viejos abuelos, vinigulaza de tiempo atrás, que viven con la esperanza de que algún día tú volverás, que viven con la esperanza de que algún día regresarás.